en mi generación se abrió la primera generación de alumnas sordas. Ellas llevaban a su intérprete. Y ya llegó en un punto en que mi compañera, ahora ya somos colegas, se enfermaba o X o Y razón no asistía a la escuela, mis compañeras me decían, pues ponte en el lugar de ella, ¿no? Y pues interprétanos. Entonces ya ahí fueron como mis pininos, ya estaba perfilado a la interpretación. Este es un programa de radio de corte educativo que hacemos por el puritito gusto. Por el gusto de saber, de conocer, de aprender, de saborear lo mejor del mundo de las ideas. Arantzazu Figueroa presenta Por el gusto. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Por el Gusto. Para mí es un placer saludarlos en este espacio dedicado a transmitir cultura general, educación, algún tipo de información. Y pues bueno, los invito a que sigan también todos los contenidos a través de las plataformas digitales. Todos los contenidos están ahí por si algún tema no les quedó pues completo, si nada más lo agarraron en tránsito cuando van en sus vehículos, si tienen ganas de escuchar el programa. Está en YouTube, está en Spotify, está en Insta y en Facebook. Todo está unificado como @Arantzazu Figueroa 8. Bienvenidos y muchísimas gracias. Oigan, fíjense que el día de hoy estoy muy contenta por toparme nuevamente en los micrófonos con una persona que yo admiro muchísimo. O sea, hace algunos años tuvimos la oportunidad de conocernos y también de tener una charla a través de la radio, y me acuerdo que desde aquella vez me quedé como muy impresionada de todas las actividades que hace un intérprete de lengua de señas mexicana, en este caso. Me encuentro con mi amigo Aldo Iván Arroyo. ¿Cómo estás, Aldo? Buenas tardes. Ay, muchas gracias, Sara. Muy contento. Gracias por la invitación y pues estamos con todo aquí contigo. Sí, tenemos que aprovechar estos espacios, Aldo. Fíjense, sí. les cuento que tuvimos una buena charla antes de entrar por aquí al aire, y es un mundo de información, es un mundo de cosas que la verdad no conocemos sobre cómo se maneja, ¿no? la interpretación, la lengua de señas mexicana. Así que vamos entrándole primeramente con eso, ¿no? Aldo, intérprete de lengua de señas mexicana, porque hay como especificaciones en cada país. Es correcto, cada país tiene su propia lengua de señas, entonces yo te puedo decir que incluso aquí en México hay ciertos regionalismos que cambian de un estado a otro. Entonces, ¿por qué cambian en otros países? Y por ejemplo, yo te puedo entender un sordo perfectamente aquí en México, pero yo no te puedo entender un sordo de Colombia, tal vez de Venezuela, porque la lengua de señas es muy específico en cada región del mundo. Entonces, pues existen las siglas, ¿no? Lengua de señas venezolanas, LSV, lengua de señas españolas, LSE, ¿no? Entonces cada país tiene su propia lengua de señas por el tema cultural, sobre todo. Ok, fíjate que estaría interesante que también, igual que con nosotros, pues las personas que no somos sordas, que hablamos diferentes idiomas, debería de haber idiomas universales, ¿no? Así de que sí. Ya haya uno para las cuestiones básicas de comunicación, tanto en lengua de señas como también a lo mejor en nosotros, ¿no? Que no somos personas sordas. Pero bueno, vamos a entrarle entonces. ¿Cómo es que decides, Aldo, dedicarte a ser intérprete de lengua de señas? Uy, mira, esto se remonta ya hace varios años. Yo empiezo a estudiar la carrera de gastronomía a los 15 años que entro al bachillerato, y tuve la fortuna que en mi generación se abrió la primera generación de alumnas sordas que se incluyeron conmigo. Entonces ellas estudiaron en mi grupo, en mi salón, pero con la novedad de que ellas llevaban a su intérprete. Era una cosa muy interesante porque no dimensionábamos en ese momento cómo iba a ser la dinámica de nuestras compañeras, porque en ese momento llega la directora un día antes de que las compañeras se presentaran o asistieran a clases con nosotros, en donde ella se para y dice: mañana van a venir 3 alumnas que no escuchan, me las van a respetar, y si no, ya saben las consecuencias. Pero hasta ahí, no nos dio más detalles. Entonces entran y se sienta una chica al lado del pizarrón, del otro lado está el maestro. También los maestros no tuvieron tampoco la capacitación de cómo iba a ser, nada, fue de un día para otro prácticamente. Llegaron 3 chicas, dije, bueno, sin su uniforme todavía, y nos empezamos a percatar que lo que el maestro explicaba en el pizarrón
o lo que explicaba en la clase, ella lo hacía con señas, la chica que estaba pegada, Acompañando a la compañera. Y yo dije, entonces nos percatamos de que esta chica le pasa la información a estas compañeras por las señas. Entonces ya fuimos como identificando cómo iba a ser la dinámica con ellos. Y pues poco a poco, mira, yo aprendí simplemente por querer comunicarme con mis compañeras. O sea, yo nunca me visualicé en un principio de que, yo voy a trabajar como intérprete y voy a ser el mejor y que esto, que no, nada de eso, nada de eso. Yo estaba en la carrera de gastronomía, pero pues la vida me fue orillando al tema de la interpretación gracias a mis compañeras y pues qué mejor con ellas practicar durante la carrera los 3 años con ellas. Entonces imagínate, estuve los 3 años practicando la lengua de señas en la escuela y ya llegó en un punto en que mi compañera, ahora ya somos colegas, se enfermaba o X o Y razón no asistía a la escuela, mis compañeras me decían, pues ponte en el lugar de ella, ¿no? Y pues interprétanos, pero es que yo no sé, no te preocupes, pues ahí te vamos ayudando, si no sabes una seña, pues te lo vamos pasando. Entonces ya ahí fueron como mis pininos, empecé poco a poco, y ya pues, como se fue dando, terminó la carrera, pero yo ya entro en algo más pedagógico, que es el tema de la licenciatura en psicología, porque yo ya quería algo más enfocado a lo que iba a trabajar, ya estaba perfilado a la interpretación. En ese tiempo, te estoy hablando de hace 15 años, 17 años, todavía no había nada de interpretación, capacitaciones, ¿no? Apenas estaban abriendo espacios en la Ciudad de México, pero en Cuernavaca en ese tiempo, pues no había. De Morelos, entonces, ahí fue Ahí de donde tú eres y en donde tú estudiaste la licenciatura. Es correcto, ¿no? Entonces, una amiga, yo estaba buscando trabajo, una amiga me habla y me dice, en el periódico están solicitando el servicio de interpretación en una universidad. ¿En serio? Pues yo lo voy a ver, voy a la entrevista. Y sí, efectivamente yo llegué y eran padres de familia, oyentes, que tienen hijos sordos y que iban a pasar del bachillerato a la licenciatura. Y entonces, pues estaban buscando intérpretes porque en ese tiempo, en el estado de Morelos, nada más había como 4. Ahorita ya hay muchísimos más, ¿no? Pero en ese tiempo sí éramos un grupo muy reducido. Que de hecho me decías, Aldo, que pues también como se va notando qué estados han avanzado más como, sí, claro, como en este aspecto, ¿no? Así decías es. En tu estado, en Morelos, o sea, ya es como, ya tienen mucho más avance Es que a lo mejor el correcto. que nosotros tenemos aquí en el estado de Colima. Es correcto, pues de hecho yo comparo y sí hay una diferencia abismal en el tema de la educación de las personas sordas, porque ahorita ya hay como 8 generaciones que salieron de licenciatura y apenas aquí en Colima es la primera. Entonces, imagínate, 8 generaciones, cuánto tiempo no ha pasado y cuántos avances no ha habido. Claro que hay un mundo de diferencia, ¿no? Pero pues tiene que ver por muchos factores, ¿no? Entonces, y la onda es iniciar, o sea, empezar claro, a meterse en ese tema, a visibilizar, o sea, realmente estaba yo impresionada de sí, lo complejo que es la situación para las familias, cuando así a lo es. mejor ni siquiera los familiares oyentes que dices, pues pueden comunicarse de manera correcto. fluida con sus hijos o con su familia que sea sordo. Sí, y ni siquiera de manera fluida, Ara, simplemente Nada, a veces nada. Nada más mímica, señalar y eso es todo. He tenido mucha gente que me ubica en el sentido de que son padres o familiares que tienen algún miembro sordo, pues me hablan, me dicen, oye, dile a mi hijo que, no sé, cosas sencillas de la vida cotidiana que en algún principio sí me chocaba porque yo decía, ¿cómo es posible que yo no tengo familiares sordos y puedo comunicarme mejor con tus hijos que tú que eres el papá o la mamá, ¿no? Yo no lo entendía en ese momento hasta que con el tiempo me fui percatando de por qué pasa esto. Y son muchísimas cosas, muchos contextos que muchos padres de familia no deciden aprender señas y una mayor parte es por la falta de información o por la mala información que les dieron, ¿no? En el tema médico, por ejemplo, muchos doctores de la vieja escuela, ahorita ya veo mejorías en estas generaciones, que les decían, no señora, si su hijo se le diagnosticaba con sordera, los doctores le decían, no le enseñe señas porque se va a hacer flojo para hablar. Entonces, ahí Los truncaba.
y ya. Entonces, muchos, ¿sigue pasando? Sí, pero estamos hablando de la vieja escuela. O sea, como si ellos decidieran. Decidían. Así no. O Claro. sea, yo digo, pero las personas que Sí. tenían, que eran sordos, Sí. o sea, como si ellos dijeran, no, mejor no voy a hablar, ¿no? Ajá. O sea, como si fuera una cuestión de decisión y no una cuestión Hacia de ellos. condición, ¿no? Es correcto, ¿no? Entonces, pues truncaba, ¿no? Esa comunicación en casa y pues era la madre de familia que le decía a los miembros, me dijo el doctor que no le hablen porque se va a hacer flojo, no le hablen en señas porque se va a hacer flojo para hablar. Ay, no. Entonces, imagínate, sordos que ya hasta se casaron, tuvieron hijos y nunca tuvieron una comunicación con sus padres, ¿no? Ya después indagando yo dije, o sea, fueron estas condiciones que limitaron la comunicación en casa y pues eso tú sabes que la comunicación en casa es primordial para la vida, ¿no? En general. Entonces, desde ahí ya había una limitación, desde tu núcleo familiar. Entonces, imagínate, fuera de tu núcleo familiar, ¿qué te puedes esperar, no? No, completamente. O sea, y además lo que hemos hablado también aquí por diferentes temas, o sea, Así es. en diferentes vertientes. O sea, el tema de la comunicación para el ser humano es fundamental Totalmente. para vivir en sociedad. Claro. Entonces, es un sector, estaba buscando más o menos las estadísticas aquí en nuestro país, creo que la comunidad de sordos a nivel nacional es poquito por abajo del 10%. Sí, así Entonces, es. como es un sector minoritario de la población, correcto. de repente no se hacen las cosas que se tienen que hacer para que esas personas pues puedan tener una vida lo más digna posible. lo más digna, lo más pues así como ¿cómo se dice? O sea, insertarse a lo laboral, casarse, como dices, poder expresar lo que les está pasando, porque también me decías, Aldo, que hay personas sordas que son analfabetas. Por supuesto, así como hay personas que no saben leer y escribir, hay sordos que no saben señas, no saben leer y no saben escribir. Entonces, imagínate, ellos tienen el triple, cuádruple barrera de comunicación y de oportunidades de lo que te puedas imaginar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Precisamente por eso, por la desinformación o falta de información por parte de los familiares de cómo atender a sus hijos, ¿no? No sé, de una familia, por ejemplo, tengo 3 hijos, 2 sí escuchan y 1 no, ¿a quién crees que le van a dar la prioridad para la educación? Pues a los que sí escuchan, ¿no? Mejor él que se quede aquí en casa, que me ayude con las labores de la casa, mientras que yo invierto en los que sí escuchan, porque las mismas familias no creen que sus hijos puedan seguir teniendo oportunidades. ¿Por qué? Porque no han visto ejemplos, ¿no? De éxito. Entonces ahí los vuelve a truncar y a limitar. Entonces, más que nada el tema del desconocimiento, de la ignorancia, en la mayoría de las ocasiones es que existen esas barreras de comunicación. Oye, Aldo, y te interrumpí, pero entonces pasa esto, ¿no? Ujú. De que tú tienes unas compañeras, o sea, la vida te Sí. pone Sí, ahí sí. cerca una situación de las compañeras que eran sordas, tú quieres comunicarte con ellas, no puedes, empiezas a aprender y después, ¿cuál es el camino que sigues? Porque tú eres, pues, de los pocos certificados. De hecho, me estabas diciendo que en el estado de Colima son 3 personas que tienen la certificación de intérprete de lengua de señas mexicana. De hecho, somos 3 intérpretes y un servidor nada más está certificado. Solamente tú estás certificado. Así es. Son 3 intérpretes en todo el estado. En todo el estado de y Colima. tú tienes únicamente como lo académicamente necesario para tener tu título. La validez La de que yo validez. puedo ofrecer el servicio de manera profesional. Entonces, imagínate qué tan limitados estamos, pero son las condiciones. Y retomándome un poquito de la historia, pues yo termino la licenciatura, yo me involucro ya en el tema de la interpretación. Me voy de lleno, abren más cursos. Uno de donde ya formalicé mi educación sobre la interpretación fue con el maestro Daniel Maya Ortega, que es ahorita actualmente el intérprete que sale en las mañaneras. Ok. Entonces él ha trabajado a dignificar la figura del intérprete por muchos años. Entonces con él empecé y yo dije, bueno, lo que yo hago entonces ya tiene nombre y apellido, porque muchos intérpretes, y hasta él lo mencionó en algún momento, empezamos de manera empírica. Ujú. ¿Qué fue lo que pasó para que nosotros empezáramos a tomarlo de manera seria, ya profesional, de que había sordos que terminaban licenciaturas y te exigían un nivel más alto?
Entonces no podías interpretar en una licenciatura cuando tú ni siquiera tenías el bachillerato, por ejemplo, era incongruente, ¿no? En interpretación En la de lengua de interpretación, señas. claro, Ok. entonces los mismos sordos, la misma sociedad, el mismo gremio ya te exigía de que ya empezaras a prepararte. En algún momento no se tomó tanta importancia porque no había pues este camino educativo de los sordos, pero ahora que ya empieza a haber un sordo que terminó la licenciatura, pues ya analiza más las cosas y dice, pues yo quiero un servicio de calidad, entonces te tengo que exigir a ti, intérprete, que sí te prepares, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a saber que estás preparándote? Certifícate, toma cursos, porque muchas personas dicen, yo quiero ser intérprete, ok, empieza, pero es que no tengo tiempo por mi trabajo. Es dedicarle al 100. No, como pues es que cualquier- es otra lengua, Es- o sea, imagínate, es como si te metieras a estudiar cualquier otro idioma que no es el tuyo. Es correcto, lo acabas de decir perfectamente, es un idioma que le debes de dedicar tiempo y espacio. Y no solamente tú puedes hablar inglés, pero interpretarlo es otro rollo. Es otro tema, lo Es que otro decías, rollo ¿verdad? bien importante y bien delicado. Entonces, pues nos preparamos para eso, ¿no? Y ya afortunadamente, pues sí estamos certificados. Es bueno y no. ¿Por qué? Porque me gustaría que hubiera más colegas aquí en el estado de Colima que tuvieran la certificación para poder hacer un buen trabajo de mancuerna. Pero imagínate, si solamente 3 trabajamos de oficio de interpretación, entonces sí hay una brecha muy grande en nuestra labor, ¿no? Está muy limitada en muchos aspectos porque nos piden por todos lados, nos solicitan y pues la verdad no tenemos ni el tiempo ni De atender de absolutamente todo. todo. Pero fíjense, o sea, inclusive, hasta si lo quieren ver desde otra perspectiva, es una grandísima área de oportunidad Sí, que claro. tiene un impacto social impresionante. O sea, vamos a hacer una pausa, Claro Aldo, que sí. y regresamos para seguir platicando. Estoy en entrevista y estoy muy contenta, la verdad, de estar platicando con mi amigo Aldo, que es intérprete de lengua de señas mexicana, y nos va a seguir platicando pues de su experiencia, de lo que hace. Ahorita pues tuvimos así como una generalidad de cómo se certifican y la situación, pero hay tanta información, Aldo, Muchísima. de verdad estoy así como tengo un boom. Sí. Vamos a una pausa y regresamos, estamos aquí en su programa Por el Gusto. Las emociones están diseñadas para guiarte en la vida, no para dañarte. Por el gusto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta aquí en su programa Por el Gusto. El día de hoy, de verdad, estoy muy contenta de poder compartir con el intérprete de lengua de señas mexicana, con Aldo Iván Arroyo Figueroa, que ya habíamos hecho este chiste, pero parece que somos parientes. Somos parientes de apellido, De, claro. de apellido. Oigan, y entonces estamos platicando precisamente sobre su actividad, ¿no? Sobre algunas generalidades que suceden, por supuesto, con las personas que están sordas, ¿no? Con las personas que viven con esta discapacidad. Y bueno, también otra cosa que nos gustaría aclarar es el término correcto para decirle a las personas que tienen esta discapacidad auditiva es sordos. Aldo. Así es, persona sorda o ya en su definición persona con sordera, pero en sí sordo es lo común. Porque decías que pues hay todavía personas que se refieren como sordomudos. Así es. Sordomudo, bueno, es una definición pues ya obsoleta que ya hace muchísimos años se cambió porque pues se le dio un sentido ya más enfocado y pues prácticamente se le dice mudo porque no puede hablar, pero sí se puede comunicar por medio de la lengua de señas, ¿no? Entonces el término mudo pues son para aquellas personas que tienen alguna complicación en la garganta y que no pueden omitir sonidos, entonces por eso está un poquito equivocado y dicen, Es es diferente, que pues. si no escucha no habla, pero no habla porque no escucha, ¿no? Claro, o sea, es diferente. Es Es diferente correcto. tener la discapacidad auditiva que tener a lo mejor una discapacidad vocal, digamos, Es ¿no? correcto. En mi caso, ¿qué serán? En el tiempo que tengo de experiencia, yo nunca he visto un mudo, te lo juro que no. Todos son sordos. Todos son sordos. Todos son Así sordos. es. Ok. Oye, Aldo, y bueno, platícanos también un poco de tu actividad. Fíjense que él en este momento pues es el intérprete del ayuntamiento, pero pues ya ahora sí que está concluyendo una administración, pero esto en realidad me parece algo
tan bueno como para que no se echara por así, o sea, que se dejara ya sin continuación? ¿A qué te dedicas ahorita y cómo estuvo pues cómo estuvo que entraste al ayuntamiento a ser el intérprete? Mira, yo entré gracias a una recomendación porque, por ejemplo, ahorita la presidenta en ese tiempo pues no tenía noción. Me invitaron a un evento que fue la inauguración de la selección de los jueces cívicos del juzgado cívico que en ese momento se estaba inaugurando, se podría decir. Entonces me invitan para hacer el servicio de interpretación para una asistente sorda. Y pues dicen, yo no me percaté, pero dicen que la presidenta se me quedaba viendo porque pues era algo pues novedoso, así de, y ese muchacho porque está moviendo las manos, esto. Entonces esta persona se acerca y le dice, presidenta, es que necesitamos que lo contrates porque es necesario. Ya le explicó una breve reseña, dice, nada más deme 5 minutos. Y en esos 5 minutos pues se concretó mi contratación. Entonces, la idea principal de la contratación de mi servicio fue estar interpretando todos los eventos de la presidenta. Pero ¿qué pasó? Que se desvió un poco o mucho en cierto momento porque había necesidad. Había sordos que ya se habían enterado de que había un intérprete. Pero ¿cómo? ¿Cómo nos brinda el servicio? ¿Cómo nos va a atender? Bueno, pues empezaron a acudir conmigo y me pedían o me solicitaban cosas de que piden cualquier usuario en el ayuntamiento. Cualquier ciudadano. Así es. Quiero tramitar una acta de nacimiento de mi hijo. Ah, pues bueno, pues ¿dónde es? O sea, yo desconocía también el trabajo del ayuntamiento, te lo voy a ser muy sincero, es la primera vez que trabajo en una administración pública. Entonces, empiezo a preguntar, no, pues eso es en registro civil. Ah, pues vamos a registro civil. Y ya, se le dio una capacitación a los directores en un principio de qué es lo que yo hago, pero ya las mismas autoridades, pues ya me contactaban, me decían, por ejemplo, en el DIF, Aldo, tenemos tantas despensas. Ah, bueno, ¿y qué puedo hacer? Dime cuántas personas lo necesitan. Ah, pues yo puedo preguntar. Tengo un grupo de WhatsApp donde tengo a muchos de la comunidad de sordos de aquí de Manzanillo. Y no, pues que 20. Pues que vengan los 20. Entonces se le empieza a dar esta atención. O sordos que decían, es que necesito tramitar una licencia para conducir. Ok, o sea, eso ya no es del municipio, pero pues vamos a hacerlo, o sea. Entonces la carga empezó cuando había muchos sordos que ya estaban solicitando el servicio. Les empezamos a enseñar y a capacitar también a ellos porque ellos empezaron con... me hablaban, por ejemplo, 10, 11, 12, 1 de la mañana para hablar de temas en general y pues yo decía... bueno, sí, pero pues el servicio no se ocupa así, ¿no? O mira, Aldo, mira, fíjate que tengo problemas con mi suegra, dile algo, ¿no? O sea, ya, entonces los fuimos orientando. ¿Para qué era el servicio? ¿Cómo ¿no? se iba a ocupar el servicio? Okay. Y luego yo te voy a ayudar a brindar el servicio de esta manera, de este horario a este horario, porque ya les explicaba. ¿Qué te parece que a ti te hablen 2, 3 de la mañana y tú estás haciendo algo, estás ocupado, estás ocupada? ¿Cómo te sentirías? No, pues sí me molestaría. Ah, bueno, tú sí, yo no, pero mira, ¿qué te parece si es algo urgente, de gravedad o de muerte, si se puede decir? Ahí sí, háblame, ¿no? Lo que necesites. Están robando esto, el otro, sí, márcame, no pero hay problema. Cuestiones domésticas por ahí. Ahí les dije, ahí sí no. Entonces, ¿por qué? Porque nada más voy a atender esto. Se les empezó a dar una capacitación también a los sordos para que sepan usar el servicio de interpretación, porque los mismos sordos no sabían cómo. Oye, ¿y muchos de ellos leen y escriben? No, lamentablemente. ¿O cómo le hacían, por ejemplo? O sea, te echaban un llamado por videollamada. Ah, claro. Sí. Yo dije, a ver, ¿cómo? Sí, los que saben un poquito leer y escribir, pues medio me mandaban mensajes de WhatsApp, pero la mayoría aquí en Manzanillo es por videollamada. O sea, tiene que ser visual, pues sí, ¿no? Totalmente, claro. Totalmente. Había sordos que pues en su casa no tenían internet, entonces se acercaban a una red wifi de alguna tienda donde tenían internet abierto y pues ahí hacían sus videollamadas conmigo, ¿no? Entonces sí fue cambiando.
y la gente empezó a solicitar cursos de lengua de señas. Ahí otra vez se empezó a diversificar el trabajo. El trabajo, es que fíjense, o sea, de verdad estoy impresionada de la importancia de que haya un intérprete. O sea, en un principio, como decías tú, o sea, fuiste contratado para interpretar lo que decía la presidenta. Es o sea, correcto. esa era tu La idea labor. principal. Esa era la idea Así es. principal. Pero conforme se va desarrollando el trabajo, o sea, Aldo empieza a ser intérpretes en cuestiones que competen al ayuntamiento, porque Es obviamente al tener a una persona tan profesional y tan preparada que los entiende y puede servir de lazo comunicativo, pues también te querían a lo mejor utilizar para sus temas personales, familiares y eso, ¿no? Pero totalmente. para todo lo demás, o sea, para todo lo demás en una administración pública, o sea, se necesita una persona profesional. Sí, fíjate que se abrió un curso de interpretación porque nunca había curso de interpretación aquí en el estado, jamás. Porque por el nivel en el que se encuentran los sordos, es en el nivel en el que se encuentran los que fungían como intérpretes. Pero la exigencia ahorita es mucho mayor, ¿no? Cualquier persona puede decir, Aldo, pues yo voy a entrar a hacer tu trabajo, pero no sabes lo que implica, ¿no? Y aparte, todo el trabajo delicado, sobre todo los temas delicados, es ahí donde uno debe de pensarlo 2-3 veces para decir, si me voy a meter al ruedo o mejor primero me preparo y ya después voy, ¿no? Entonces, siempre a mis colegas que estoy formando, siempre les digo, prepárense bien, háganlo bien, porque muchas veces dicen, pues yo ya tomé un curso de señas, ya voy a ser intérprete, y no. Es como si tomas un curso de primeros auxilios y ya quieres ser doctor, ¿no? Entonces va haciendo más o menos lo mismo. O sea, la interpretación es una especialidad, es una carrera tal cual que se debe de meter de lleno. Y si no, si dices, bueno, yo estoy un 50% en mi trabajo y otro 50%, entonces necesitas enfocar la balanza y decir, bueno, o voy a ser intérprete o voy a ser maestro, o si voy a hacer ambas cosas, meterme de lleno, pero en las dos, ¿no? De lleno, lo que decías, o sea, en cuestiones tan importantes. O sea, Sí. Imagínense cuando hay una cuestión de un crimen Es correcto. que involucra a un sordo. Así es. Imagínense una mala interpretación. Ya ha pasado. Gente que en vez de decir, ¿sabes qué? No puedo hacer este trabajo, lo dejo a alguien más que sí sea competente. Por 2-3 pesos más, dice, yo lo hago. Entonces, pues las autoridades confían en ti y dicen, pues es la persona que lo hizo, hace un mal servicio de interpretación, entonces en tus manos está una gran responsabilidad. Ahora sí que voy a tomar como el speech de Spider-Man, ¿no? Que en tus manos está toda una responsabilidad. ¿Por qué? Porque tú puedes meter a la cárcel a una persona inocente, que ha pasado, y ha pasado mucho, y ha pasado aquí en Colima. Y también puedes dejar libre a una persona culpable. Y en el tema de salud, imagínate, tú interpretas mal un padecimiento, una enfermedad, y el doctor lo puede interpretar de otra cosa. O sea, sí es muy, muy delicado, ¿no? Esos temas. Como nos decías, ¿no? Que hay aquí en Manzanillo una persona sorda que tiene una enfermedad que es grave y realmente no sabía bien, pues, cómo funcionaba, qué era la enfermedad, o sea... Así es, fíjate que sí es muy triste porque esta persona que se entera de cierta enfermedad lo descubre a sus 26 años, imagínate, a sus 26 años, porque en la escuela pues, no había comunicación, lo metieron en una escuela regular con X o Y alumnos y pues no aprendía nada, ¿no? Entonces nunca aprendió sobre los riesgos de salud, sobre temas de sexualidad, por ejemplo, ¿no? Entonces él aprendió, digamos que a la mala, ¿no? Pero no porque él quería, sino por el desconocimiento. Entonces el tema educativo sí es muy, muy, muy importante, pero es el que actualmente aqueja a los sordos aquí en el estado en general. Que era lo que decías, ¿no? O sea, que no nada más, o sea, que iban personas a cursar una licenciatura y les tienen que permitir, pues, que vayan,
pero, porque, o sea, ellos pueden cursar, ¿no? Pero si no hay un intérprete, o sea, pues ahora sí que les dan el título por dárselo. Es correcto. Pero realmente ellos no aprendieron Es nada. correcto. Porque quien les dice la información solamente van. Es correcto, es correcto. Ay, no. Entonces, y la escuela no los puede reprobar, no los puede regresar. Entonces, ¿qué hacen? Pues ahora sí que la maestra le pasa la bolita a la otra maestra y la otra maestra le pasa a otra hasta que salen de la primaria. ¿Y con qué aprendieron? Pues nada, ¿no? Entonces, Ay, no, qué fuerte. sí, es muy El tema delicado. educativo entonces también es fundamental. Sumamente. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos para nuestro último bloque. Estamos platicando con Aldo, que es intérprete de lengua de señas mexicana, y está muy interesante todo el tema y todo lo social que involucra, Aldo. O sea, Bastante. realmente te admiro muchísimo porque Gracias. se nota la ética profesional que tienes, eso se siente. Gracias. Y cuando una persona, como decías, o sea, hay de todo y hay personas que se pueden dedicar a esto de una manera ventajosa. Por supuesto. Diciendo que saben y no saben del todo. Entonces, neta es algo para ponerle muchísima atención. Así es. Totalmente. Oigan, vamos a la pausa y regresamos. León Tolstoy, uno de los clásicos escritores rusos, sostenía que había que hacer el bien no para obtener la vida eterna, sino para vivir de una manera plena, por el gusto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos aquí de vuelta en su programa Por el Gusto. Estamos en el último bloque platicando con el intérprete de lengua de señas mexicana, con Aldo. Que, bueno, Aldo, tanta cosa que quiero platicar contigo. Le digo, podríamos hacer el podcast tú y yo, siempre. Sí. Pero, a ver, platícame cómo fue entonces, como la experiencia, la conclusión en estos cursos que apenas y se hicieron precisamente por la ocupación que tú tenías. Claro, fíjate que ya lo estaban solicitando, pero no me había sentado para planearlos tal cual, porque para hacerlos necesitas tomar también una capacitación con colegas que ya tienen experiencia en enseñar una segunda lengua, en específico la lengua de señas. Entonces, pues como la gente lo solicitó demasiado, pues se abrió el primer nivel, terminaron y el mismo grupo del primer nivel exigió el segundo nivel, entonces lo tuvimos que ofertar. Ya les propuse, si la mayoría continúa, abro el segundo nivel y se abre el segundo nivel y a la par se abre una nueva generación de un primer nivel, ¿no? Entonces, Ok. a mis alumnos que les di clases, pues les mando un saludo. Ya concluyeron, la semana pasada concluyeron, porque es diferente los cursos que nosotros estuvimos enseñando porque trabajamos con sordos, nunca trabajamos de manera individual. Porque cuando tú vas a estudiar otro idioma, qué mejor practicarlo, por ejemplo, si aprendes inglés o estás estudiando inglés, practicarlo con un gringo, ¿no? Con un nativo, claro. Con un nativo, un canadiense, ¿no? Que sea nativo de la lengua. Entonces, pues yo invité a 2 personas, varios sordos, pues me hicieron el grandísimo favor de ayudarme a evaluar, a practicar con mis estudiantes, ¿no? Entonces, ellos aprendieron de la mano de personas sordas. Wow. Entonces, estoy muy contento porque pues todos dieron un rendimiento increíble. Hay unos que me sorprendieron y que superaron mis expectativas, que de un nivel 1 terminó el nivel 2, así a ese grado. Entonces, se ve el compromiso, se ve el gusto. Terminamos esta administración con los cursos y una de sus evaluadoras fue una compañera y amiga que se llama Ruby Gudiño, es sorda y es trans. Entonces aprovechamos su visita para, aparte de evaluar a mis alumnos, para que diera su ponencia de su historia de vida, que está increíble, y pues con eso cerramos. Inspiradora. Totalmente, y pues cerramos con broche de oro en esta administración, estos cursos y esta conferencia. No, maravilloso. Oye, Aldo, y me decías también, pues, que son, o sea, fue el primero y el segundo nivel. ¿Cuántos serían a lo mejor los niveles en los que ya podrían tener? Se va midiendo como cuando se miden los niveles de inglés. Ok. Es exactamente lo mismo. Mira, muchos me preguntan, ¿cuánto tiempo debo de prepararme para ser intérprete? Se menciona que deben de ser por lo menos
por lo menos 4 años. Wow, como prepararse. la carrera universitaria. Totalmente, 4 años de lleno para ya empezar a perfilarte como intérprete. O sea, primero debes de aprender bien la segunda lengua y ya después te debes de perfilar para brindar servicios de interpretación y bueno, es otro tiempecito más, ¿no? Entonces sí hay que invertirle tiempo, ¿no? Y dinero, porque hay que capacitarnos, claro. En esta ocasión fueron por parte del ayuntamiento. Así es, los ofreció de manera gratuita, tuvimos una buena recepción. En el tiempo, pues varios se fueron saliendo por cuestiones personales, pero terminamos con un buen grupo. Terminaron 27 del primer nivel y 9 del segundo nivel. Ay, no, hermoso, la verdad. Y todos son profesionistas. Fue lo que más me sorprendió, de entre doctores, psicólogos, veterinarios. También veterinarios, ¿no? Enfermeros, muchísimas profesiones que yo digo, estoy contento porque ellos quieren brindar un servicio de calidad. Y varios de que tomaron el curso ya se enfrentaron fuera de las clases, algunos ya con la práctica y mira, están muy contentos porque dicen, pudimos ver la cara del sordo cuando se dieron cuenta que sabíamos señas y le cambió la mirada. Y esa es como la satisfacción que uno se lleva, ¿sabes? Yo me voy bien contento, la verdad, con estos cursos. A mí me hubiera gustado continuar, pero pues sabemos que hay una transición, ¿no? Entonces, pues ojalá y la nueva administración se pueda dar la vuelta y mirar la necesidad, ¿no? Y pues continuar, sí, que si se le dé puede. continuidad, o sea, hay otros estados que, como dices, o sea, que están en eso ya metidos y nosotros apenas el estado de Colima empezó. Oye, Aldo, y ya por último, ¿cuáles serían para ti las medidas óptimas precisamente de inclusión para las personas sordas, que es lo que a ti te compete? Bueno, primero que las instituciones sepan la importancia de brindar atención a toda la sociedad, no solamente a la gente que puede escuchar, sino a todos. ¿Por qué? Porque los sordos, quieras o no, están considerados como extranjeros en su propio país, porque estamos hablando de otro idioma, ¿no? Entonces, que las instituciones tengan la apertura de decir, bueno, si en el sistema de salud necesitamos un intérprete, que haya un intérprete en el sistema de salud. Si en el sistema judicial se necesita un intérprete especializado, que vaya un intérprete, ¿no? Que por lo menos, si no hay personal capacitado, por lo menos que se le brinde por medio de una figura de un intérprete profesional y cualificado. ¿Por qué? Porque es parte de preservar los derechos y no vulnerarlos a las personas de la comunidad sorda. Maravilloso, Aldo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir algo de tu actividad y también por generar conciencia. Yo ya estoy otra vez, porque me acuerdo que también tuve esta onda la primera vez que platicamos, o sea, como el impacto del mundo que es. Y pues bueno, gracias por estar aquí con nosotros, Aldo. No, pues gracias a ti, Ara, por la invitación y un saludo a todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias. Mi nombre es Aranzazú Figueroa. El día de hoy estuve con el intérprete de lengua de señas mexicana, Aldo Iván Arroyo. Y pues los encontramos el próximo lunes aquí en su programa Por el Gusto a través de Radio Turquesa y ya saben, a través de las plataformas digitales, si quieren ver los capítulos completos de toda la información que aquí se comparte, @Aranzazú Figueroa 8. Muchísimas gracias. Por el Gusto fue presentado por Instituto Arcadia, Doctora Ninette Rodríguez y Copisistemas Rico.